Buenas noches, amigos, una vez más su programa Agenda Económica, una tradición todas las noches de 9 a 10 por RNN Canal 27. Esta noche continuamos con la segunda parte o el segundo programa con Luis Reyes Santos, director general de Presupuesto, viceministro de Hacienda. Recuérdense que este programa, la primera parte fue ayer, ustedes lo disfrutaron muchísimo, hemos recibido muchísimas llamadas y esperemos que este programa también lo disfruten como el de ayer. Luis, igualmente buenas noches. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches, embajador Piantini. José Manuel, placer de estar aquí nueva vez con ustedes. Luis, como director general de Presupuesto, y al que tú le vas a tener que dar, a este presupuesto de este año, le vas a tener que dar un seguimiento muy estricto, ¿no? Con mucha vigilancia. ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista de las recaudaciones, desde el punto de vista fiscal, que tiene el gobierno en términos de cumplimiento? O sea, ¿cuáles son las metas, cuáles son los planes que tienen para que no se le vaya a caer ni siquiera 1% de ese que no se caiga el chela al piso, de ese plan de recaudación que tiene? Y en términos de esa pregunta de Ezequiel, buenas noches, amigo televidente. Tú hablaste ayer, Luis, de una programación trimestral y que ustedes tenían como meta el 2.8% del déficit, pero que en la programación trimestral era de un 2.5%. ¿Eso es a través del gasto? Sin lugar a dudas. Nosotros, en términos presupuestarios, se hizo una estimación de recaudación de 380,000 millones de pesos aproximadamente. Eso consistente con lo que se había hablado de que la reforma iba a rendir unos 46,000 millones de pesos. Si se hace una estimación de lo que fue el cierre del año pasado, las recaudaciones concluyeron en 318,000 millones de pesos. Se incrementa eso por el crecimiento nominal de la economía y se le adiciona, el crecimiento nominal de la economía para el año 2013 y se le adiciona el efecto de la reforma, se va a llegar a un monto muy similar al que nosotros tenemos contemplado en el presupuesto. Por eso, cuando se argumentaba de que las recaudaciones estaban infladas, en varias ocasiones yo apuntaba de que para cualquier persona razonablemente bien entrenada en economía no le iba a ser difícil determinar de que eso lo que estaba era reflejando lo que ya se había manifestado durante el periodo en que estuvimos exponiendo la necesidad de la reforma. Entonces, desde el punto de vista de recaudación, tenemos 380,000 millones de pesos aproximadamente. Desde el punto de vista de lo que debe ser una buena práctica presupuestaria, en un momento donde se comienza a aplicar una reforma, ¿qué es lo que corresponde? Ser cauto. Entonces, ¿cómo somos cautos? En la ejecución del presupuesto, planteándonos una meta más baja que la que originalmente teníamos establecida en términos anuales. En lugar del 2.8, recortamos el gasto y apuntamos a 2.5 en lo que tenemos tiempo de evaluar las recaudaciones, por si tenemos alguna desviación en el gasto. Si tenemos alguna desviación en el gasto durante los primeros 6 meses del año, podemos corregirla sin que eso genere sobresalto de incumplimiento en términos de la meta. Y eso ha sido algo que ha sido discutido, apoyado de una manera militante por el ministro de Hacienda, a quien debemos de hacerle un reconocimiento público por su compromiso con el cumplimiento de esa meta, el establecimiento y el cumplimiento de la meta de 2.5%. Yo diría que él ha sido un gran protagonista de este esfuerzo y creo que lo defiende como nadie. Por eso me hace sentir confiado en que nosotros vamos a poder cumplir sin mayor dificultad la meta en términos de recaudación. La meta en términos de déficit, porque estamos previendo que si tenemos alguna caída en la recaudación, podemos ajustar el gasto sin mayor inconveniente. Ya lo estamos ajustando. Y eso puedo anunciar que se va a mantener así, reitero, no solamente en enero, febrero, marzo, sino
por lo menos hasta el mes de julio. Y es un colchón que tienes ahí. Es un colchón que estamos generando en caso de una eventualidad de que no se cumplan las expectativas de recaudación. Entonces, primero, las estimaciones, reitero, se hicieron de la manera correcta. Evidentemente, nadie es mago. Podemos habernos equivocado en la estimación, pero por si nos equivocamos, estamos generando el colchón que nos permita asegurar el cumplimiento de la por la vía del gasto. No, y hay por la vía del gasto. Hay un elemento en eso que hay que tomar en consideración. Esta economía es muy vulnerable a los desastres naturales. Solamente el año pasado el presidente Medina, en los inicios de su gobierno, tuvo 2 tormentas. Dos tormentas en el sur y una creo que en el norte, o sea, que le afectaron enormemente y eso desborda indiscutiblemente la programación de gasto que hay, porque ahí no hay recursos externos, ahí no te vienen a ayudar inmediatamente. Entonces, es el gobierno que hablan ahora hay una contingencia. Hay un fondo de contingencia. Por primera vez, qué bueno que aquí lo pedimos muchísimo. Déjenme comentarle que precisamente cuando llegamos nos encontramos en una situación donde teníamos mucha dificultad para encajar ese gasto, porque las instituciones no tenían apropiaciones suficientes para poder ejecutar el gasto de emergencia derivado de esas 2 tormentas. ¿Qué fue lo que se estableció en el presupuesto? La posibilidad de que el gobierno pueda ejecutar un gasto contingente hasta de 0.5% del Producto Interno Bruto, eso es unos 12.000 millones de pesos, que se registran de manera separada en el presupuesto por parte de las instituciones responsables y que se les rinda cuenta al Congreso de ese gasto a través de un informe especial para esos fines. Esa situación donde teníamos una situación contingente que se creaba como resultado de un desastre natural y el gobierno a fin de año prácticamente no tenía apropiación, quedará por lo menos parcialmente en buena medida subsanada con esa situación que le dará flexibilidad al gobierno para poder enfrentarlo. Y entonces, desde el punto de vista del cumplimiento de la meta, que es otro aspecto, no podemos pedir al gobierno que una situación de desastre que tiene lugar en el mes de septiembre, el gobierno lo pueda asumir. Posiblemente no va a poder ya hacer un recorte de gasto para asumir la totalidad de ello. Lo que corresponde es, en una buena práctica presupuestaria, que eso se registre de manera separada, se evalúe el desempeño del gobierno sin el gasto adicional generado por la contingencia, se vean los desvíos que se han generado, reitero, sin el gasto contingente, y entonces que el gobierno en un periodo de tiempo razonable pueda corregir las desviaciones que originó la contingencia. Eso es lo que deberíamos hacer y a eso es que estamos apuntando. Esas son las cosas novedosas que estamos incorporando en el presupuesto y que nosotros pensamos que nos va a ayudar a futuro a tener una política fiscal más creíble, más transparente, más confiable. Y más una planificación realmente. O sea, déjame preguntarte, Luis, ¿se han hecho algunos cálculos de cuál ha sido el impacto de los desastres naturales en la economía dominicana y su peso en el presupuesto durante los últimos 3 o 4 años para ustedes tener una idea de cuál podría ser ese colchón? Mire, qué buena pregunta esa. Lo que se verificó claramente es que en los últimos 4 o 5 años ha habido desastres naturales sucesivos. Y que eso lo seguirán. Y lo que se prevé es que eso se va a mantener. No hay razones para pensar. Con el calentamiento global, al contrario, lo que puede es incrementarse eso. Por supuesto, no hay razones para pensar que eso va a dejar de ocurrir. Por eso la idea de incorporar ese tratamiento en la ley de presupuesto. Entonces, lo que se verificó es que eso iba en un rango, no me recuerdo si era 0.3, 0.4%, hasta un 1% del Producto Interno Bruto. Más o menos. Y en promedio podía situarse ligeramente por encima del 5%. ¿Por qué 0.5%? Del 0.5%. 0.5%. ¿Por qué 0.5%? Porque tampoco queríamos mandar una señal de que queríamos abusar del recurso. Era que se tomara conciencia de este problema que estamos discutiendo aquí. Correcto. De que necesitamos acomodar la contingencia, no contra las partidas de gasto que ya estaban prácticamente extenuadas, que ya estaban ejecutadas a fin de año y que dejaban a las instituciones en una condición muy difícil para poder acomodar
nuevo gasto derivado de esta situación de desastres naturales, como ocurre frecuentemente en el país. Y en eso también debo reconocer el papel del Congreso. El papel del Congreso en esto fue estelar, porque entendió perfectamente el planteamiento que se le hizo en la discusión con la comisión bicameral que se conformó para la ocasión, y lo acogió, yo diría que de una manera entusiasta. Prácticamente ni siquiera se debatió el tema en el plenario de las cámaras, de ambas cámaras, y yo creo que eso le da una particularidad a la ejecución del presupuesto que lo va a diferenciar este año de lo que ha sido el presupuesto en años anteriores. Vamos a una pausa y hay que decir que los fondos de contingencia lo que provocan en cierta manera es un cumplimiento de la responsabilidad social del Estado, porque todavía nosotros tuvimos hasta hace poco damnificados de David y de George. Cuando un gobierno tiene fondo de contingencia, hace una respuesta rápida a esas necesidades, que pasó precisamente en septiembre con los casos que hubo, donde se previó y se resolvieron en un 90% de los casos en más o menos algunos días. Vamos a una pausa, amigos, nos vemos en el próximo segmento.